Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Bien, chicos, vamos a hacer el ejemplo que hicimos para vigas, lo continuamos para columnas. Ya habíamos determinado las secciones de la viga. Vamos a determinar las columnas. Este es un ejemplo para un edificio de 3 niveles. Todo esto. Este ejemplo. Ejemplo también. UTM. En algún lado tenía el ejemplo este. Ejemplo integración de capacidad 2020. Así es esto. ¿Están viendo esto que estoy mostrando o no? Sí, ¿no? Es un edificio de 3 niveles. Nosotros vamos a calcular esta columna que está marcada acá. Ya hicimos el ejemplito de vigas. Acá una pena que me quedó esto. Opa. Bueno, después lo borramos entonces. Ya hicimos el ejemplo de vigas. Y ahora viene el ejemplo de columnas. Fíjate que acá yo tengo los momentos solosísmicos para vigas. Y para la columna esta, que es la columna de la segunda alineación, he separado los datos. El momento solosísmico de la columna y el corte solosísmico de la columna, bueno, la viga, y luego este pedacito de viga que me va a servir a mí para determinar los axiales en las columnas. ¿Bien? En el caso de columnas, nosotros vamos a colocar los momentos de capacidad de esta forma, como está puesto acá. El A sería el de la izquierda y el B sería el de la derecha. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, las planillas. Y ya podemos empezar a llenar. Acá coloco el momento B. Recordamos cuál es el momento B. Vamos a recordar por las dudas. Es el que está a la izquierda. Y esta sección se va a llamar A y esta sección se va a llamar B. Entonces acá colocamos el momento de capacidad BA
de la viga en A, el momento de capacidad de la viga en B. Pero estos momentos los saco de la viga. Los saco de la viga. ¿Cuáles son los momentos de la viga? Estos de acá. Momentos de capacidad. Son estos que están acá. Tengo 64, sería el momento B. 64,1 y el otro es 32,2. 32,2. Entonces, esos momentos los voy a ir colocando acá. Recordemos que la viga, a ver si lo dibujamos. Formas, notaformas, estos complementos. Ustedes van a tener la viga. Acá van a colocar este momento, que sería ¿cuál de ellos? Y este momento, ¿cuál de ellos? Este momento, ¿cuál es? En la viga. Recuerden que en la viga tenemos un lío dibujar con este cosito. A ver. En la viga tenemos este, ¿qué momento es? Y este, ¿qué momento es? Este punto A, este punto B. Este, ¿qué momento sería? M de capacidad de la viga B. Y este sería N de capacidad de la viga A. Entonces, esos momentos son los que tenemos que colocar. Este momento, ¿cuánto vale? Nos vamos acá. Oh, perdón. Vamos aquí. Este momento sería el de la viga, sería el que está a la izquierda. Y el B sería el que está a la derecha. Nosotros tenemos que poner este. Recuerden que este es el que va primero y este va segundo. Entonces lo colocamos así porque estamos analizando la columna en la segunda alineación. Eso no sé si está claro, ¿no? Pero como no dicen nada ustedes, yo supongo que sí. Entonces lo anoto acá, 64,1. Y este momento es 32,2. Y eso se da en toda la columna. ¿Por qué se da en toda la columna? Porque vamos a calcular solamente una viga. Si nosotros calculáramos todas las vigas, y lógicamente que esos valores cambiarían. Pero bueno, hemos calculado nosotros la viga del primer piso. Hemos calculado la viga del primer piso, la 101, 102, 103, 104. Vamos a suponer que la del segundo piso es igual y la del tercer piso es igual también. No es cierto eso, pero hacemos una simplificación para que sea el problema más sencillo. Si no, el problema se complica. Vamos a ver que me está dejando borrar esto, aprovecho. Ahí está. Tenemos rótulas plásticas en base y rótulas plásticas en altura. Acá colocamos la altura de la viga. Acá es 340, vamos a ver si eso es cierto.
es 300, la que tomamos nosotros, entonces cambiamos esto por 300. Las alturas de piso las dejamos para no complicar demasiado. No sé si es que el ejercicio decían que teníamos otras alturas, ponemos 330. Y la columna le vamos a poner 350 y 350. Cuando diseñen por capacidad, traten siempre de mantener una medida cuadrada. Sé que voy en contra de lo que les dije la vez pasada, que las columnas no son cuadradas. Pero bueno, en la medida de lo posible, en el diseño por capacidad hay que mantener las columnas cuadradas. No pasa nada que la hagamos rectangular, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Se las puede hacer perfectamente. Muy bien, ya tenemos eso y vamos a empezar a ver cómo se va completando por lo menos esta parte de la planilla. Hago la sumatoria de los momentos de capacidad. Esto simplemente es la suma de estas dos filas. Todo igual, rótula en base y en altura. Los momentos solo sísmicos. Los momentos solo sísmicos en viga los sacamos del trabajo práctico, que serían estos que están acá. Y eso quiero que me lo digan ustedes cuántos son, a ver si lo están viendo. Ustedes siguen ahí, ¿no? Están, no sé si ya hemos perdido la comunicación o no hablan, no dicen nada, no tengo seguridad qué pasa. Si me están escuchando, si no. Hola, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, Sí, tienen profe. que decir sí, porque si no, uno acá habla a una pantalla vacía e inerte, y al principio uno piensa que está loco porque no sabe a quién le habla, pero ya cuando ustedes contestan, uno ya se siente más seguro porque por lo menos alguien que escucha. ¿Cuántos son los momentos solo sísmicos en las vigas? Anótenlo, por favor. Para la viga del primer piso es 23 y 26. Para el segundo piso es 25 y 33. Y para el tercer piso es 15 y 17. ¿Está anotado eso ya? Se lo voy a pedir enseguida, ¿no? Sí, profe. ¿Se entiende por qué tomo estos momentos, no? Estoy calculando esta columna. Y son los momentos de las vigas que llegan a esa columna. Solo signo. Acá no hay momento de columna. Los momentos de columna están abajo. Son de vigas. Vamos a ver. Acá. ¿Me lo dictan, por favor? Los momentos solo sísmicos de las vigas. Vamos. A ver, le digo, profe. Es 23, 26, 25, 33, 15 Bueno, acá y algo 17. mal yo. A ver, un segundito. Fíjate que ustedes no me corrigen ahí porque están en otra dimensión. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Vamos. No sé si lo ven. Lo agrando. No más de ahí. ¿Qué dice ahí? Vamos. ¿No leen lo que dice ahí? Sí, la sumatoria de momento.
Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Y realizar la sumatoria Ah, de es la otra viga. cosa. Tengo que sumar esto. ¿Cuánto es la suma entonces? Serían 49, ¿no? 49. Sí. Las Sí. otras vayan anotando. 58. Y la otra, 32. 32. Vamos, ¿está anotado eso? Y ahora con eso Sí. sí completamos la planilla. ¿Cuál es el primer valor este? 49. El que sigue. 58 y 32. Me sigue faltando un número aquí. Bien. Este número acá es igual. Y este es 32. No, no es así. Capital y base es igual. Este es 49 y este es 49. Ya lo explico por qué. El segundo piso. A ver. Acá yo voy a tener un valor, acá otro valor y acá voy a tener la rótula. Acá tengo rótula, rótula. Acá tengo en capitel el mismo valor que en base. Y acá en capitel el mismo valor que en base. ¿Se entiende eso? Acá tengo el mismo valor en capitel, es la parte de arriba de la columna, y la base de la columna, el mismo valor, porque es la suma de estos dos. Y aquí lo mismo. Y acá tengo la rótula. O sea que tengo que, estos dos valores me interesan más, que serían 49 y 58. Y lo anoto así. 49 en base, en capitel y base, 58 en capitel y base, y la rótula acá arriba. Haz de cuenta que acá la tiene a la columna. Acá está la base de la columna, capitel, base del segundo piso, capitel y base del tercer piso y rótula. ¿Se entendió? Creo que sí. Sí. Entonces, y acá ya calcula el phi 0b, recordemos cuál era el phi 0b, factor de sobreextensión fraccional de la viga igual a la sumatoria de los momentos de capacidad dividido en los momentos solo sísmicos, es decir, es esto dividido en esto. Ese valor tenía un valor mínimo que era 1,56 y de ahí para arriba puede tener cualquier valor, pero el valor mínimo era 1,56. Bien, vamos a completar la tabla de los momentos de columna solo sísmicos. Nos vamos de vuelta al grafiquito este y acá los tenemos. Lo anotan por favor. 47, 16, 33, 43, 15 y 32. Así me los dictan por favor. ¿Ya están? Sí, ¿Estamos? profe. Sí. Se pasamos a la planilla. Abajo tengo ROT. El que está arriba, ¿cuánto es? Sería 16 más 33. 16, ¿no? 16. Ah, A ver. ¿Y la sumatoria también acá? No, acá son los momentos solo. ah. Y luego 16, 33, 33, el que sigue, 43, 43, el que sigue,
15 y 32. Claro, ya tengo rótulo arriba. Ah, claro, claro. Tengan en cuenta que la columna, o sea, en la planilla, ustedes están llenando los datos de esto en el capitel de la columna del primer piso. En base del segundo piso, en capitel del segundo piso, en base del tercer piso, capitel del tercer piso. Eso es lo que llenamos acá. Por acá se dice capitel, base, capitel, base, capitel, base. Bueno. Y luego rellenamos los cortes. Vamos a los cortes. Anoten, tengo 29, 18 y 9. ¿De acuerdo? 29, 18 y 9. Entonces, la columna del primer piso tengo 29, en la del segundo piso tengo 18 en toda la columna y 9 en la última columna. ¿Sí? Así es. 29, Sí. 18. Bien, vamos a tomar un factor de amplificación dinámica W de la tabla de columnas. Recuerden que ese valor, yo les había dicho que tomen siempre 1,30 constante. Tenía unas variaciones, dependía si el pórtico era plano o espacial, y dependía también de otros factores, ¿no? Repásenlo después cuando vean lo de columna. Yo ahora no quiero andar saltando, buscando tantas cosas, porque eso marea mucho. Pero bueno, este valor es 1,3. Y recordemos cuánto valía el momento. El momento valía el factor de sobresistencia friccional, me equivoco, el factor de amplificación dinámica multiplicado por, a ver, para que lo veamos. El K23 es, sí, dije bien al principio, el factor de sobresistencia friccional Φ0b por, paréntesis, el omega multiplicado por el momento solo sísmico en columna, menos 0,3 veces por 1,6 de F23, que en este caso sería la altura, dividido en 100 por el momento. Ese valor que aparece ahí, no es el momento sino el corte. Esta fórmula, recuérdenla, está también en las planillas, está en el teórico, mejor dicho. Y esa fórmula simplemente lo que te está diciendo es cómo calcular el momento en las columnas, teniendo en cuenta que vos ya tenés los momentos en las vigas, igualando el momento del nudo de la columna con la sumatoria de los momentos del nudo de la columna con la sumatoria de los momentos del nudo de las vigas, el equilibrio tiene que ser exacto, o sea, la sumatoria tiene que ser igual a 0, o la suma de ambos igual a 0. Entonces, utilizando esa expresión se llega a esta expresión del momento al cual se lo amplifica por un factor W y se lo trabaja y se lo corrige, digamos, llevándolo a la cara de la columna, a la cara de la viga, mejor dicho, y se lo reduce por 0,3 de 1,6 por Φ0, el B0E, que es el corte, ¿verdad? Tenemos acá el corte. Esto lo van a tener que repasar, ¿no? Pero bueno, no importa, es sencillo, eso no tiene problema. Ya tenemos calculada la primera columna. Recuerden que para calcular columnas yo necesito calcular el momento y qué otra cosa más para entrar al gráfico de interacción. ¿Qué más necesito calcular para entrar al gráfico de interacción? P máximo y P mínimo. El momento es muy fácil calcular, como han visto, muy sencillo. Ahora, lo mismo van a hacer para las vigas en Y. Yo acá voy a trabajar solamente con las vigas en X, pero podemos hacer lo mismo, trabajar con las vigas en Y. No lo hacemos para no complicar tanto, etc.
Vamos a calcular los esfuerzos axiales. Y acá sí van a tener que prestar un poquito de atención. Che, ¿por qué tan poca gente? Me preocupa que haya poca gente. Me parece que estaban esperando que avise por lo que usted dijo que tenía Ah, que ir a hacer. finalmente ni ahí va a hacerme el hisopado porque ya me siento bien así. Ah, ¿Cómo que me has bueno. dicho? ¿Por qué me la avisan Supongo que primero? será eso. ¿Por qué me la No, yo avisan? le dije a algunos compañeros, un compañero me dijo que tenía, tenía que ir al médico y no iba a poder ingresar, pero el resto ni de... Sí, bien. Bueno, un segundito entonces, vamos a hacer unos 2 minutitos de descanso. Seguimos. Bien, para hacer esto tengo que explicar algo acá con la historia esta de la pantallita. Bueno, más o menos en nuestra viga. Pregunta. ¿Cómo son los diagramas de corte por capacidad? Recordamos que tenemos un momento acá de capacidad y acá otro momento de capacidad. Este es M0A, M0BA y este M0BB. ¿Cómo calculo el corte acá? ¿Recuerdan? Chicos, no me participan en clase. Están muy callados. No sé si no se acuerdan nada. No sé si realmente, o sea, la clase es totalmente monótona y la siento muy pesada yo la clase. No me gusta dar clase así. Necesito que participen porque si no, escúchame, son 3. Este, es feo dar clase para tan poca gente, ¿no?
pero bueno, aprovechen la clase. Ustedes tienen un lujo que no hemos tenido nosotros, que es tener profesores casi enteramente para ustedes. Algunas veces es, digamos, una cosa que nos sirve, porque el alumno se acostumbra a que el profesor, digamos, es prácticamente uno más de ellos. Pero cuando hay competencia por el profesor, cuando hay más alumnos, el profesor es más valorado. Entonces, algunas veces no es tan producente tener la relación alumno-docente baja, si no se la aprovecha. ¿Cuánto vale el corte acá? Sería lineal, profe. Sí. Lineal, así. Así sería, o sería Sí. constante. ¿Cuánto vale el corte acá? Este valorcito es Q por el cuadrado sobre 2. De capacidad hablo, ¿no? No el gravitatorio. El gravitatorio lo voy a sumar después. Recuerden que para columnas tengo que sumar tres cosas. El de capacidad, el gravitatorio y el de peso propio de columna. Estoy hablando del momento del corte de capacidad. ¿Cuánto vale? No se acuerdan nada. Tomaba momento acá, fuerza por distancia, momento. En definitiva, el corte valía la sumatoria de los momentos de capacidad en la viga dividido en la longitud de la viga. Ese es el valor del corte de capacidad en la viga. ¿Esto es así o así? Va a ser constante, profe. Importante. Bueno. Entonces voy a tener un corte de capacidad constante en cada uno de los tramos, dependiendo del desarrollo de la capacidad de las vigas, de las longitudes de las vigas. Esto va a ir variando o cambiando. Acá arrancaré con otro valor distinto, bajo. Bueno, acá lo mismo, puede ser más alto esto, por ejemplo. Pregunta, si yo tengo una columna acá, por supuesto que acá tengo la viga del segundo piso, acá la del primer piso y la fundación. No importa, todas estas vigas las calculamos iguales para hacer más simplificado el procedimiento. ¿Cuánto es el axial en esta columna? En este tramo de columna. Producto de la acción de estos cortes. ¿Cuánto va? Y sería la suma. La suma de estos dos, Sí, la suma algebraica, me querés decir. claro. Bien, suma algebraica. Entonces sería este valorcito menos o más este valorcito. Si este es menos, este es más. Claro. Entonces Sí, el sí, sí. axial, ¿qué te quedaría? Este pedacito. Ese sería el axial sobre la columna. Lo tomamos siempre positivo. Después lo vamos a tomar negativo. Pero en principio tomamos todo el axial en esta parte de la columna como esta cantidad siempre positiva. Vamos a hacerlo a ver cuánto da. Vamos a hacer. Esfuerzo de diseño. ¿Ves?
Ya me perdí, yo no sé. Acá. Perdón. Ahora sí. Vamos a ver cuánto nos da esto, ¿no? ¿Cómo dijo, profe? Que vamos a ver cuánto da. Espera que, espera que tengo que rebobinar ahora para ver cuánto, cómo es esto. ¿Cómo haríamos? Acá tengo los momentos de capacidad. ¿Cómo haríamos? ¿Cuánto vale el corte? Dale. La longitud de los tramos está acá. Son 6 metros. Todos tramos. Profe, no estamos viendo la pantalla. No, dígame entonces. O sea, el Excel no estábamos viendo. Estábamos Sí, viendo Claro, el estamos dibujo. viendo el dibujo. Sí, 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 me lo pongo. Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale el corte en cada uno de los tramos? Vale, la sumatoria de los momentos dividido en la longitud del tramo. Sí. Eso ¿Cuánto sería? Vamos a hacer el primer tramo, que sería, en realidad no el primer tramo, sino el que nos interesa es que sería la unión del tramo 1 con el tramo 2. Entonces, ¿cuánto vale la del primer tramo? ¿Cuánto vale la del segundo tramo? Y restamos algebraicamente y vemos que nos da. Vamos. Ahí va, profe. Puedes subir un poquitito. Ahí. No, o sea, para arriba, para que se vean las denominaciones arriba de los números. Ahí está. Vamos. Dale. ¿Qué serían, profe, los 96,3 dividido en la longitud Claro. en los... 6 metros. Sí. Y eso me da 16,05. 16,05. Bueno, no voy a ir a la pantallita, pero hagan de cuenta que el corte constante
en la primera parte del tramo es 16, no sé cuánto. ¿Cuánto vale el corte en el segundo tramo de la viga? Lo mismo. Lo mismo porque a ver, si nosotros nos iríamos acá a la viga, las capacidades son todas iguales, acá se ve. Si esto cambia, este sería el tramo 1, tramo 2, perdón, tramo 1 el de arriba, tramo 2 el de abajo, tramo 3 y tramo 4, y lógicamente que si esto cambia, van a cambiar los cortes. Pero si son iguales los cortes, ¿cuánto vale la sumatoria algebraica de esos cortes? Se van a anular ahí, profe. Tengan en cuenta que uno va para arriba y el otro va para abajo, se anula. Perfecto. Entonces, estos valorcitos de cortante acá valen 0. 0, 0, 0. 2. Bueno, en el caso de la I no lo hacemos, pero sí lo podría hacer. Vamos a calcular el P0, P0E, que no es otra cosa que la suma de estos valores, nos va a dar 0 también, teniendo en cuenta que a la viga, a la columna llegan vigas en un sentido y vigas en el otro sentido. Entonces, ¿cuál va a ser el axial total? La suma de los axiales de la dirección X más los axiales en la dirección Y. Eso sería el PE0. Ahí está. A este PE0 se lo puede corregir por un factor que sale de una tabla que se lo disminuye o dependiendo de la cantidad de pisos que hay sobre el nivel analizado, un factor ahí que te corrige ese valor, pero nosotros en este caso lo consideramos 1 para ser más sencillo, pero tengan en cuenta que existe esa posibilidad de corrección. Y calculamos el cortante gravitatorio máximo, ese sí lo podemos calcular, ¿no? ¿Cómo calculamos el gravitatorio máximo? Nos vamos a la planillita esta. Y lo sacamos de acá. ¿Sí? Bien, vamos a calcular. ¿Cuánto vale el corte para la viga del tercer piso? El corte axial, mejor dicho. Que no va a ser otra cosa que la suma de los cortantes que hay en esa zona, ¿no? ¿Cuánto sería? Tengo 25 46. más 21, 46. ¿Bien? Entonces anoto acá 46. Acá abajo 46. No varía eso. Ahora entra la otra viga, que es la misma viga. Entonces, ¿cuánto sería el axial en la columna en el segundo piso? Vamos. Acá yo tengo una viga, acá tengo otra viga. Esta tiene un corte y esta tiene un corte. Esta se tiene que sumar a esta. Voy acumulando los valores hacia 46, abajo. ¿Cómo? 46 por 2 sería. Exactamente, 92. ¿Sí? ¿Y cuánto sería el corte ya en la columna del primer piso? 92 más 46. 92 más 46, que serían 108, 144, 148.
Sí, ¿Sí? 138. 138. ¿Se entiende, no? Igualmente acá, si yo hubiera tenido cortes acá, este corte lo acumulo acá y lo acumulo aquí. Lo mismo para I, para la dirección I. ¿Bien? Bien. Acá no me han corregido ustedes, pero estos valores, perdón, estos valores van acá. 96, 46, 138, 38, 92. ¿Listo? Estamos bien. Este sería el valor máximo. ¿Cómo sería el mínimo? Sería el mínimo. Eje máximo en X, eje máximo en Y. Este valor es, ya vemos el mínimo, este valor es la carga gravitatoria del peso de la columna. ¿Cómo saco este valor? Acá es 0 y acá es el volumen de la columna multiplicado por el peso específico del hormigón. Eso está ahí. Y voy sumando, acumulando los valores que están arriba. Justamente. Ya lo hacemos esto. Y después calculamos el P último máximo y el P último mínimo. Ahora, ¿cómo saco el mínimo? ¿Alguien sabe? No, no lo sabe. Bueno, no importa. Nos vamos acá y nosotros tenemos un valor máximo, ¿ven? Y un valor mínimo. ¿Se acuerdan? Esta es la combinación con 1,39D y esta con 0,79D. Entonces, ¿cuánto vale el corte acá? 19 más 16. Y acá, bueno, 25 más 21. Entonces ese valor es el que entramos ahí, ¿no? 9 y 6, 15, son 35, ¿verdad? Sí. Bueno, acá están puestos ya el valor. 35, 70 más 35 son 150. Y después calculamos el P máximo en I. Bueno, en este caso nosotros hemos tomado un 80% del valor en el otro sentido, pero es para rellenar la planilla, para que la tengamos, para que lo tengamos a ese valor. Tomamos el 80% del valor de en X, ahí está la formulita, y el mínimo, el 80% del valor mínimo en X. Ahí está. Ahora calculemos los pesos de las columnas. La columna tiene 0,35, punto 35 por punto 35 por 330, sería el volumen por 25, está hablando de 10,1, ¿no? Ese es el peso de la columna. ¿Se entiende eso, no? Va el volumen por el peso específico. Y ¿cuánto vale aquí? Aquí vale el mismo valor, 10,11. Y acá vale 10,11 más, digamos, sería 20,22. 10,11
más 10.11 son 20,22. Aquí vale lo mismo. Y abajo valdría esto más 10.11. Estás hablando de 30.33. Sería el valor del peso de la columna en los distintos niveles. Y es 23. ¿Cómo calculamos el PU máximo? El PU máximo se calcula de la siguiente manera. El PU máximo se calcula de la siguiente manera. Va a ser la suma del P0, de la carga por capacidad, más la carga gravitatoria máxima, más la carga de la columna. ¿Cómo se calcula el mínimo? Con el P0 de capacidad, pero más el mínimo. Perdón, vamos a ver. ¿Cómo se calcula el mínimo? El P mínimo gravitatorio en X, más la carga de la columna, menos el P0. Esas formitas están puestas acá. Ahí se ve perfectamente cómo es menos. Y acá es más. ¿Qué es menos y qué es más? El valor del P0. ¿Qué es el P0? La capacidad. ¿Cómo saco la capacidad? Con el corte constante en cada uno de los tramos. Hemos dicho que siempre es positivo. ¿Y por qué lo tomamos negativo? Porque esa columna puede quedar traccionada. Entonces va a ser negativo. Y es mucho más desfavorable calcular una columna con poca carga axial que con mucha carga axial. Entonces, por eso el reglamento te hace calcular el P0 mínimo, el PC mínimo, perdón, y el PC máximo. Que serían esos elementos donde nosotros sumamos la carga de capacidad, más la carga gravitatoria, más la carga de la columna, por supuesto que acá está la carga en X y en Y, ¿no? Eso sería el P máximo en X y el P máximo en Y. Si estoy con el mínimo, el P mínimo en Y y en X. Eso es así. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Una vez que ya tenemos calculados los PU máximo y los PU mínimo, entramos al grafiquito de interacción con el M y el N y sacamos la cuantía. Una vez que tenemos la cuantía, colocamos la armadura, o calculamos la armadura, e integramos la sección con una X cantidad de barras, como está marcado acá. Comprobamos que esas cuantías estén dentro de las cuantías máximas y ya tendríamos armadas las columnas. Hasta acá llegaría la primera clase de hoy, para que no sea tan grande la cantidad de información que se les da. Y bueno, la semana que viene arrancaríamos con lo que sigue, que ya es el valor del corte, el cálculo del pandeo, y los estribos, por supuesto, por confinamiento de corte y pandeo.